Bienvenidos muchachos a este nuevo video, semanal, ya que pues la semana pasada terminamos el tema de la historia del primer año de juego competitivo de Pokémon con el primer mundial hecho específicamente por Pokémon. Si no han visto el video, espero y aspiro que vayan a verlo. Es muy interesante todo lo que pasó durante este evento, los decks que se presentaron, lo que pasó durante todo el año y el deck que se ganó el mundial, que fue una cosa completamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, como vieron en la descripción, muchachos, volvimos al tema competitivo, volvimos a lo que es, digamos, el centro o el foco de atención de, por lo menos mi parte, y es hablar del juego competitivo de Pokémon. Esta vez, pues, vamos a hablar, como vieron en la descripción, claramente, sobre las mejores tech post rotación, o sea, a partir del mes de abril, luego de que salga Journey Together y que hayan rotado las carticas del bloque F, vamos a pasar a un nuevo formato, un formato al que le tengo bastantes ganas, sinceramente, ya que este formato ya lo siento un poquito ya pesado, ya un poco cansón. Por eso estoy jugando lo que estoy jugando. Yo sé que a la gente no le agrada mucho lo que estoy jugando, pero me parece que es el deck del momento, ¿no? Si quieren saber cuál es ese deck, pues en el canal tenemos un video en este momento que es únicamente, exclusivamente para miembros, enfocado en el deck que estoy jugando, explicando básicamente todo lo del deck y poniéndolo a prueba. Sin nada más que decir, muchachos, empecemos con este video. Va a estar dividido de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar en cuenta primero los trainers y luego los Pokémon. Vamos a hacerlo de alguna manera de menor a mayor, o sea, entre menos importancia a mayor importancia. ¿Listo? Con esto dicho, obviamente pueden haber muchas más tech. Si les gusta el video, si les parece interesante este tipo de videos en los que les explico, les digo cartas que pueden estar consiguiendo para competir en sus ciudades, competir localmente o, por qué no, competir a nivel mundial, un regional, un internacional, pues déjenlo en los comentarios si les sirvió, si les parecen buenas, si quieren algo más que o tienen algo más que agregar o tienen alguna tech que quieren que tengamos en cuenta, pues aquí lo veremos. Entonces, muchachos, sin nada más que decir, empezamos con esto. Estas son las mejores tech post rotación. Empezamos con el tema de los estadios. Entonces, tenemos un tema en cuanto a estadios, y es que realmente no hay muchas opciones de dónde escoger. Sin embargo, si vieron el torneo de Japón y los últimos como City Leagues y todo este tema, y el Champions League que se celebró este fin de semana, los decks básicos son totalmente dominantes en el formato. Son los decks más dominantes del formato, a excepción de uno que otro, incluyendo el deck ganador, ¿no? Por esa razón tenemos dos estadios. Uno es la sede de la Liga de Pokémon o el Pokémon Headquarters, que nos hace lo siguiente. Dice que los ataques usados por cada Pokémon básico en el juego cuestan una energía más incolora, lo que significa que estos Pokémon pues van a tener que ponerse una energía adicional para poder realizar sus ataques. Entonces es un estadio bastante molesto. Va a ser, digamos, que un Raging Bolt necesita de poner 3 energías para poder atacar con su ataque principal, y si bien no es imposible, en muchos casos va a ser bastante molesto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos la energía de turno más la asada. Ahí están las dos energías. Si por alguna razón nos controlan la mano, nos quitan el estadio, que en el caso de Raging Ball creo que están jugando Área 0, que creo que es el estadio más popular del momento, y nos ponen el Headquarters, pues tendríamos que esperar un turno, ya que no podríamos hacer más, o robarnos el estadio, o que nuestro Raging Ball tenga ya tachada una energía para poner otra de turno y
la profesora Sada. Entonces digamos que en ese tipo de situaciones es bastante buena carta. Si digamos nos toca contra un Terabox o un Ogerpon Box, pues sabemos que los Ogerpon todos están atacando con 3 energías aproximadamente. Solamente hay uno que pega con una energía, pero pues el ataque no es tan digamos opresivo o molesto. Bueno, es molesto pero no es tan fuerte. Entonces sí o sí todos están pegando con 3 energías. Si le ponemos esta sede tendrían que acumular una energía adicional en el Pokémon, lo que pues se traduce en una molestia, digamos, a la hora de poder resolver un ataque, ¿no? Y por el otro lado tenemos la torre de interferencia o la Jamming Tower. La Jamming Tower es un estadio que en este momento hay decks que lo están jugando mucho, como lo es el caso de Archaludon, que están jugando 4 copias de Jamming Tower. Y esto es precisamente porque post rotación perdemos todas las cartas que digamos controlan el tema de las tools. Entonces las tools pasan a tener un nivel un poquito más alto en el rango de potencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces Arven, que es una carta excelente, va a tener esa posibilidad de buscar una carta, un objeto, una tool que es imposible de eliminar del campo. O sea, no se puede en este momento quitar tools del campo, por ende estamos a merced de lo que hagan las tools, aparte de tener que jugar cartas como el Jamming Tower para poder negarlas. De lo contrario, pues van a tener toda la posibilidad de jugar tools. Nos van a molestar bastante con las cartas. Si nuestro deck, digamos, no puede jugar Jamming Tower, entonces vamos a tener que estar jugando o la sede de Pokémon, el Pokémon League Headquarters, o Área Cero, que son como los estadios que yo veo en este momento que son los más usados. En el caso del deck de Slowking, pues estarán jugando la academia esta Pokémon, pero digamos que en general las tools no hay forma de eliminarlas del campo en este momento, por ende son cartas muy fuertes post rotación. Entonces las cartas que den vida, las cartas que den daño, las cartas que reduzcan costes, todo este tipo de tools son cartas bastante fuertes para el formato. Y digamos la única forma de frenarlas es Jamming Tower, porque se va a los Vacuum, porque digamos que al irse otros estadios pues dependemos de ciertas cartas entre comillas limitadas en el formato. Entonces tenemos que buscar maneras y esa manera sería Jamming Tower. ¿Listo? Eso sería por el lado de los estadios. Pasamos en este caso a las berries. Una carta controversial. Bueno, digamos que, obviamente, como pudieron notar, estamos aquí en nuestras clásicas y hermosas diapositivas. Entonces, cada vez que analizamos cartas así una por una, pues lo hacemos en este tipo de diapositivas. Así empezó el canal y así seguirá siendo mientras la ofimática termina de morir completamente y digamos que ya no usamos más PowerPoint, ni Excel, ni nada de esto, y nos dedicamos a usar solamente IAs. Entonces, las berries. Las berries son unas cartas que, si bien cuando salieron eran cartas muy malas, o sea, son exageradamente malas, son cartas que nos pueden servir post rotación. ¿Y esto por qué? Las berries están enfocadas a un efecto y es el siguiente. Dice, si el Pokémon que tenga tachada esta carta es dañado por el ataque de un Pokémon tipo metal, en el caso de la Babiri Berry, recibe 60 de daño menos después de aplicar debilidad de resistencia y luego descarta esta carta. Esto se traduce en que nuestro oponente nos va a hacer 60 menos de daño y eso puede ser muy determinante a la hora de definir un duelo. ¿Y esto por qué? Se preguntarán algunos amigos. Pues como estábamos hablando, precisamente las tools no hay forma de eliminarlas, por ende las tools van a tener un poco de fuerza en este momento. Y si bien la Babiri Berry es la de tipo metal y nos va a servir contra Archaludon, y Archaludon juega 4 Jamming Tower, pues digamos que en ese caso puede no ser una carta determinante, pero en otros casos, como la fruta Pasho, o sea, la Pasho Berry, en este caso la estamos viendo en portugués, entonces
nos hace aguantar 60 puntos de daño a los golpes de los Pokémon tipo agua. Esto significa que si nosotros tenemos un Pokémon tipo el que sea contra el deck ganador del torneo del Champions League, que es Feraligatr, entonces Feraligatr tiene la posibilidad de pegar 160 más 120, si no estoy mal, si él se hace 50. Al hacerse el 50 estaría pegando 280. Si nuestro oponente tiene, por alguna razón, doble Munkidori, pongámosle que tiene doble Munkidori, y le pasamos 50 a nuestro Pokémon, o nos pasan 50 a nuestro Pokémon, y luego de eso hace el ataque, estaría pegando 270, porque de los 280 vamos a resistir 60. Pues entonces son 220 más 50 que nos pasaron los dos micos, serían 270, y para el formato por lo general los Pokémon están viviendo de 280, por ende vamos a sobrevivir el golpe, no vamos a sufrir el KO de un solo tiestazo. Lo que esta fruta va a ser muy buena, es una muy buena tech contra el deck de Feraligatr, que es una muralla, por así decirlo, o bueno, no una muralla, es un camión en cuanto al golpe que realiza, digamos, cada turno. Entonces, dado el caso de que nuestro oponente, como les explico, tenga dos cartas de Munkidori con sus dos respectivas energías y el Feraligatr esté cargado, digamos que es una situación un poquito avanzada del juego, pero se presenta la situación que él tenga todo. Vamos a recibir un golpe de 270. Esos 60 de daño que vamos a aguantar son perfectos, porque precisamente si tenemos un Dragapult y le ponemos una fruta Pacho, nuestro oponente nos va a hacer 270, vamos a quedar a 50 vida y nosotros vamos a devolver el golpe y podemos hacer todo lo que queramos. No vamos a tener un one hit KO, y eso se traduce básicamente en un 2x2. ¿Listo? Entonces esto nos da una posibilidad bastante grande contra el deck. Si ustedes ven que su deck está, digamos, penando contra ese duelo y lo ven muy difícil, pues puede que estas berries, la fruta Pacho, sea una muy buena carta. Ahí les dejo esta recomendación. También hay otras frutas que sirven para el tipo psíquico y para el tipo, tipo psíquico y tipo, ¿qué otro tipo hay? Tipo metal, psíquico y oscuridad. Entonces está oscuridad, metal, psíquico, agua, y no estoy seguro si hay de fuego, no estoy seguro, pero digamos que están esas cuatro que tengo en este momento en la mente. Entonces para el tipo fuego, para el tipo oscuridad, nos va a resistir los ataques de Zoroark. Para el tipo psíquico nos va a resistir los ataques de Gardevoir, nos va a resistir los ataques de Mew, nos va a resistir los ataques de Clefairy, de Lily. Entonces es una muy buena opción, que son cartas que en este momento se están jugando y que están en el formato. Entonces todas estas berries, de alguna manera, si nos pueden, si les podemos hacer un espacio en el deck, pues van a ser determinantes, muy determinantes a la hora de definir un duelo, ¿no? Si en el último turno nuestro oponente necesita tomar los dos premios para ganar y nosotros ponemos una fruta Pacho, tenemos la certeza de que ese duelo por lo menos ya es nuestro. Entonces, sin nada más, seguimos con la siguiente carta de soportes. Los soportes, en este caso, tenemos dos. Tenemos el hecho de que Crispin o Dennis, o como le quieran llamar, es una de esas cartas que, si bien cuando salió solo tenía una función, a lo largo o en el paso del tiempo se ha vuelto una carta excelente. O sea, es una carta muy buena. Si bien cuando analizamos la expansión en directo, sí dijimos que la carta era muy buena, era demasiado buena. En este momento su uso ha escalado, o sea, ha extrapolado, por así decirlo, a varios formatos, y en este momento creo que es una de esas cartas necesarias y únicas para lo que, digamos, supone el formato de cara al futuro, ¿no? Entonces, Crispin nos permite buscar dos energías básicas de diferentes tipos, añadirlas a la mano. Una se va a tachar por efecto y la otra se queda en nuestra mano.
Entonces eso es un efecto bastante útil para acelerar energías. Hay Pokémon que en este momento, recordemos que todos los teras, o bueno, tera estelar, por así decirlo, a partir de terápagos, pues tienen la capacidad de atacar con varias energías diferentes, y eso digamos que les da ciertas ventajas o ciertos efectos. Entonces la forma más práctica para cargarlos es Crispin, precisamente. Y si no, pues de hecho los decks, los decks de ¿cómo se llama? De los Ogerpon Box, pues aprovechan muy bien esto porque precisamente usan energías de diferentes tipos. Entonces, nuevamente, el tema del deck de Ogerpon ya lo habíamos tocado en el canal. Si bien era una etapa muy temprana de lo que podría ser el deck, post rotación nos dimos cuenta que es una carta excelente. O sea, es un deck que puede funcionar muy bien y que saca resultados muy buenos. Es un deck que le tengo ganas. De hecho, me parece muy interesante el deck que jugó Thor y que jugó un chingo de gente en Japón. O sea, ese deck se volvió mega popular, o estaba mega popular. Pero pues yo no le había tenido el rastro, no le había seguido el rastro a ese deck. No lo había analizado, no lo había pensado para la rotación, y digamos que es un deck que deberíamos haber tenido en cuenta en la tier list que sacamos hace un tiempo. Por el otro lado tenemos al Black Belt Training, entonces el Karateka. Los Karatecas salieron en Prismatic Evolution, una expansión que sinceramente es terrible en cuanto al competitivo. Coleccionablemente, esa palabra existirá. Bueno, en el tema coleccionable, la expansión también siento que es una porquería por el ratio que tiene las cartas, por el ratio que de salida de las cartas caras o de las cartas que todo el mundo quiere. Entonces, lo veo como una expansión no muy buena. Pero entre esas cartas buenas, aparte de Budio, aparte de del poco tiempo de vida, pero bueno, entre comillas poco tiempo, todavía no ha muerto, de Regigigas y de Budio, porque pues Budio sí es la carta, digamos, top de la expansión, tenemos al Black Belt Training. Entonces el Black Belt Training nos da la posibilidad de que los ataques de nuestros Pokémon hagan 40 puntos más de daño a los Pokémon X de nuestro rival, y eso nos va a permitir precisamente que llegar a números. Este Black Belt Training se está usando actualmente en muchos decks. Se está usando en los decks, digamos, de Archaludón. Se está usando en decks como Clove para llegar a daños. Se está usando digamos que en varios decks se tiene como una carta tech, porque es una buena opción para llegar a números demasiado altos o a números a los que normalmente el deck no llegaría. Entonces esta es una carta que pueden usar prácticamente cualquier deck. Sin embargo, hay decks que lo aprovechan mejor que otros. Por ejemplo, Archaludón puede lograr pegar lo suficiente para poderse llevar un Dragapult, por ejemplo. Entonces Dragapult pega 200 y con la habilidad de Relicanth va a copiar el ataque del Duraludon, y Archaludón atacaría 280, más el Black Belt Training serían 320 para hacer un one hit KO a un Dragapult. Entonces es una muy buena carta. De la misma manera, pues lo usan los decks como Cloud Terápagos en este momento. Y post rotación puede haber ciertas situaciones en las que necesitemos llegar a daños de alguna manera fáciles o rápido para poder hacer nuestros KO y tomar premios, digamos, que nuestro oponente no espera. Entonces para eso está el Black Belt, es una carta interesante. Con esto sería todo por el lado de los trainers. Terminaríamos con el lado de los supporters. ¿Listo? Con eso, muchachos, entonces pasamos a los Pokémon. Y entonces tenemos el primer Pokémon Tech del momento. Es una Tech curiosita que tengo para ofrecerles, y es Elekid. Elekid es un baby Pokémon. Recordemos que todos los Pokémon bebé en este momento son básicos. No tienen coste de retiro, no tienen coste de ataque. Tienen todos 30 de vida. Y digamos que el más importante en el momento en el que sale este video es pues Budio. Cleffa tuvo su momento, y Elekid siempre estuvo relegado a ciertas situaciones o ciertos momentos de los formatos. Entonces cuando salió se usó en algunos decks, desapareció, como que lo metieron de tech en alguna cosa, después volvió a desaparecer totalmente. Pero es una carta
cuando menos interesante, que nos va a dar la posibilidad de que si nuestro oponente nos hace Budew, pues nosotros podamos tomar un premio sin coste de energías y pues que nos sirva como pivote básicamente cuando queramos. Además, como Elekid pega 30 a donde él desee, si en algún punto del duelo Budew se va a la banca para poder continuar el juego, nosotros podemos usar Elekid para hacer el daño en la banca y matar a ese Budew, porque recordemos que precisamente post rotación se nos va Manaphy y pues sin Manaphy la banca está totalmente desprotegida. En este momento la banca es la comida predilecta de muchos de los decks que hay en el formato, y pues esto sucede precisamente porque no hay un bench barrier, ¿no? Entonces, aunque tenemos entre comillas a Rabsca es muy costoso, muy lento, o sea, tiene muchos inconvenientes realmente. Entonces, Elekid es una carta, es una tech interesante contra Budew, y digamos que cuando menos puede servir para algunas situaciones. De aquí pasamos a la Tech contra Budew, que me encanta. Esta carta me encanta, de hecho la he estado probando en algunos decks, más que todo en los decks que están jugando, ¿cómo se llama? El motor de Noctowl. Es una carta excelente. Entonces tenemos su habilidad que se llama contraataque de púas, y es que si este Pokémon en el puesto activo lo golpean o resulta dañado por un ataque del Pokémon oponente, le pone 3 contadores de daño al Pokémon atacante. Entonces sí, básicamente es un counter contra Budew muy directo, en el que Budew precisamente al pegar y hacernos item lock, nos va a hacer el item lock, pero a costa de entregar un premio. Entonces él pega, pero se muere. Entonces es una carta excelente. Pero ¿por qué es una carta que yo estoy jugando en los decks con motor de Terapagos, de Noctowl, perdón? Y es precisamente porque nosotros cuando iniciamos el duelo podemos hacer nuestro poderoso Rotom, Fan Rotom, buscar 3 Pokémones tipo normal de 100 o menos de vida, y entre esos vamos a encontrar a el Ditto de 151, que se cambia por cualquier básico del deck estando en la posición de activo. Entonces lo único que tenemos que hacer es montar nuestro campo común y corriente, buscar nuestros Noctowl, nuestros Hoots, y cuando hagamos nuestro Fan Rotom podemos buscar entre esos un Ditto de 151, ponerlo en el puesto activo, porque pues es muy fácil solamente poner energía de turno, retirar y cambiarlo por un Cagnia en duelos en los que sepamos que nuestro oponente es Budew dependiente. Entonces, ¿qué situaciones son esas? Por ejemplo, cuando nos toque contra un Gardevoir, cuando nos toque contra un Dragapult, cuando nos toque contra muchos decks que en este momento están siendo dependientes del Budew. De hecho, Cloud en este momento pues también es un deck que lo usa, no es dependiente, pero usa Budew. Entonces Cagnia es una de esas cartas que, si bien va a molestar más a nuestro oponente que cualquier cosa, nosotros poniéndolo al frente sabemos que es una carta que nos va a dar un premio solamente por existir. Entonces, si no nos da el premio, hacemos que nuestro oponente gaste recursos para quitarlo del Pokémon activo, o en su defecto que no nos ataque, y si no nos ataca tenemos nuestros ítems intactos. Entonces ponemos a nuestro oponente en aprietos, en total situación de aprietos, y me parece que Cagnia es una carta cuando menos a tener en cuenta, y que en este momento si la pueden jugar y pueden estar metiendo esta carta como tech, y su deck tiene un motor de búsqueda consistente con Poncochos, con cartas como el Fan Rotom, pueden meter el Cagnia y les parece que les va bien en el deck, pues ahí tienen esta carta. Entonces recuerden, no significa que solamente sirva en el deck de Fan Rotom o un deck con motor Tera, sino que pues si su deck es un Charizard, tal vez un Charizard que depende, digamos, mucho de sus ítems para poder caer rápido, pero saben que juegan sus 3-4 poncochitos, entonces hacen poncochos, o bueno, para los de otra, no sé, para los que no tengan en cuenta, los body puffing, los pancitos, hacen sus pancitos, sus poncochos. Ah, bueno, como diría el señor Segura, este es un Pokémon paneable, o sea que es paneable, que se le puede echar pan. Entonces los panes traen Cagnia, y Cagnia se vuelve
prácticamente un dolor en las pelotas para un jugador que dependa de hacer su primer golpe con budio. Entonces, si lo tocan, se muere. Y si no lo tocan, nos permiten el item lock. Pero digamos que ponemos a nuestro oponente contra la pared al jugar esta carta. De aquí pasamos a Farigiraf X. Farigiraf X es una carta que ha tenido sus momentos en los decks de control, ha estado molestando, se ha ido, ha vuelto y todo ese tema. Pero en este momento, en el formato en el que vamos a pasar, es una carta bastante interesante. Entonces recordemos que Farigiraf X tiene la habilidad Cola Armadura, que dice que evita todo el daño infligido a este Pokémon por Pokémon de los por ataques de los Pokémon básicos X de tu rival. Eso significa que es inmune a Ogerpon, es inmune a Terapagos, es inmune a Raging Bolt, es inmune a, podríamos decirlo que a Roaring Moon, pero pues digamos que Roaring Moon tiene poca vida realmente post rotación. Entonces es una carta que nos va a permitir ganar bastante tiempo. Es muy buena carta para los decks de control. Es una carta que frena totalmente al deck de Raging Bolt, o sea, lo deja totalmente encuerado, o sea, desbaratado. Si bien nuestro oponente puede usar cartas como el Coraidon de tipo lucha, tenemos la ventaja de que, uno, el golpe del Coraidon no nos va a noquear, y dos, nosotros sí vamos a noquearlo haciendo el rayo sucio, que todas las cartas las traje en español, otras en inglés y otras en portugués, porque me pareció interesante ver cómo se llamaban los nombres y todo ese tema, cómo se llamaban los nombres. Estamos hablando re bien. El caso es que, digamos, es una carta muy buena. Vamos a tomar nuestro premio y vamos a hacerle 30 a un Pokémon en la banca. Entonces, Farigiraf X, cuando menos, es una carta muy molesta. Es una carta que va a hacer que nuestro oponente realmente piense cuando esta carta esté en el campo. Y al ser una habilidad y al no poder ser negada, digamos, en este momento no hay forma de negarle las habilidades a los Pokémon, entre comillas, de una manera consistente o que no comprometa la consistencia de nuestro deck. Entonces es una carta muy buena a tener en cuenta. Si su deck puede jugar Farigiraf X, si les queda un espaciecito, si tienen ahí como para poderla jugar, les va a convenir. Si, por ejemplo, duelos contra los decks de Ogerpon, por ejemplo, el deck de Ogerpon les molesta. Si ese deck les molesta, puede que Farigiraf sea la solución. Con esto dicho, muchachos, pasamos a lo que yo considero es la mejor carta tech del formato post rotación. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de el Ogerpon de lucha, que en español sería Ogerpon Máscara Cimiento. Entonces, esta carta tiene muchísimas ventajas que tal vez las personas no estén viendo en este momento. Y es la siguiente. Recordemos que en este momento uno de los decks más importantes, o pues entre comillas más importantes, porque acaba de ganarse el Champions League, es Feraligatr. Feraligatr es un Pokémon básico de un solo premio. O sea, básico no en el stage, sino es un Pokémon de un solo premio, que hace un daño, por así decirlo, inmenso. Es una tractomula y tiene esa ventaja de ser de un premio contra un formato de Pokémon de 2 premios. ¿Esto qué hace? Que sea una amenaza para muchos decks que hay en el momento. Entonces, si bien es una amenaza considerable y la gente lo esté buscando en este momento, y todo el mundo está buscando Feraligatr porque en este momento es sorprendentemente el boom, ¿no? Entonces sí es el boom, y la gente está buscando desesperada Milotics y Feraligatrs porque son baratos y es el deck del momento. Sí, es cierto, es el deck del momento, es muy buen deck. De hecho, contra todo lo que hay en el formato es muy buen deck. Pero Ogerpon tiene la habilidad Posición Cimiento, que dice: evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de los Pokémon de tu rival que tengan una habilidad. Entonces, como bien saben, Feraligatr es un Pokémon con habilidad. Por ende, va a molestarlo
mucho al momento de que tengamos un Ogerpon al frente, porque no tiene forma de noquear a un Ogerpon, porque el Pokémon tiene habilidad. Si nuestro oponente nos pone un Charizard al frente, pues no puede noquear a Ogerpon porque tiene habilidad. Si nuestro oponente nos pone otro Ogerpon que no sea este de lucha, como por ejemplo el de planta, que es el más popular, que aunque nosotros somos débiles precisamente al tipo planta, pues no nos va a poder tocar porque el Ogerpon de planta, el Teal Mask, es un Pokémon con habilidad. Entonces, tenemos una muralla que se pasa literalmente por los huevos. Muchos o prácticamente el 80% de los decks que en el formato. Entonces, Zoroark tiene habilidad, no lo puede tocar. Charizard tiene habilidad, no lo puede tocar. Milotic, aunque se supone que es inmune a este Pokémon porque es un Pokémon Tera, pues no lo puede tocar. Y nuestro atacante, nuestro Pokémon Ogerpon, tiene un ataque que se llama Derruir. Y es que el daño de este ataque no se ve afectado por debilidad o resistencia ni por ningún efecto en el Pokémon activo del rival. O sea, que si nuestro oponente nos pone al frente un Mimikyu, el Mimikyu se va a morir. Si nuestro oponente nos pone al frente a Milotic, Milotic, aunque es inmune a los Pokémon Tera, el ataque de Derruir lo va a afectar y le vamos a hacer los 140 de daño. Entonces, tenemos una muralla que atraviesa todos los efectos que hay en el formato, en el campo, en el deck. 2, puede ser atacante y que 140 es un daño bastante considerable. 3, los decks más populares del momento, en la gran mayoría, no lo pueden tocar. Ogerpon de planta no lo puede tocar, lo que estamos hablando. Ogerpon, Milotic, Charizard, Feraligatr, ¿cómo se llama? Pikachu, Tera, Chansey, Zoroark. O sea, prácticamente todos los Pokémon que hay en el formato no pueden tocar al Ogerpon de planta, de lucha. El único Pokémon que puede arrasar con él, o bueno, los dos Pokémon que pueden arrasar con él son Raging Bolt, que pues al no tener habilidad puede pasar por encima de Ogerpon. Dragapult, que al no tener habilidad pasa por encima de Ogerpon. Y en ciertos decks, ciertos casos, tendríamos a Terápagos, que tiene la posibilidad de pasar por encima de Ogerpon. De resto, es una carta excelente. Entonces, muchachos, con esto dicho, espero que les haya gustado este video en el que hablamos, en el que analizamos las cartas Tech. Si a ustedes les interesa saber más sobre otras cartas, si quieren saber más sobre este tema, de hecho muchas de las cartas de las que se hablaron acá ya las estuvimos hablando en el grupo de miembros del canal hace bastante, creo yo que hace un mes, más de un mes. No sé exactamente cuándo fue que les comenté sobre algunas de las cartas que hay acá. Entonces, muchachos, pueden unirse al canal, pueden apoyar este video o este canal de una forma un poquito más directa, y es uniéndose a los miembros del canal para poder ser parte de esta comunidad tan bella que, pues digamos, está en crecimiento. Sin nada más que decirles, muchachos, gracias a todos, gracias a los miembros del canal, gracias a ustedes por ver este video, que no sé realmente cuánto duró, creo que duró bastante, pero en el que podemos apreciar muchas cartas que tal vez no teníamos en cuenta. Si quieren ir buscándolas, pueden empezar a buscarlas. Si van a jugar control, ya saben qué cartas les pueden servir. Si van a jugar Feraligatr, ya saben qué cartas los van a joder. Si van a jugar otro deck contra Feraligatr y Ogerpon, pues ya saben qué cartas pueden servirles precisamente para molestar a este tipo de cartas. ¿Listo? Sin nada más que decir, muchachos, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado y chao, chao, muchachones. Están matando a alguien. Uy, mira, lo están matando. Ay, puta, no estoy viendo que lo están matando, weón.